Muy buenos días, tengan todos ustedes un cordial saludo para todos los que están conectados a esta hora. Bienvenidos a esta nueva jornada del día de hoy. Bueno, entonces espero que la hayan estado pasando bien. Y pues bueno, ya se terminó el curso. Hoy es nuestro último encuentro. Espero pues que haya de pronto de alguna medida alcanzado las expectativas que ustedes tenían, que hayan complementado algunos conceptos, que hayan reforzado algún conocimiento que tenían al respecto. Y pues bueno, espero haber logrado impactado de alguna manera en ustedes. Hoy vamos a ver entonces, como bien se mencionó hace 8 días, hoy vamos a hablar sobre la última P del marketing mix. Haciendo un recuento de estos 4 componentes, pues inicialmente vimos uno de los principales, que es el producto. Después vimos lo relacionado con precio. Después hicimos algunos comentarios relacionados con plaza. Y hoy entonces vamos a hablar sobre el último componente, como bien les estoy diciendo, sobre el marketing mix, que es la promoción. Bueno, entonces, así las cosas, pues hagamos primero un recuento de en qué consiste este tema de la promoción. Pues para muchos el concepto y la palabra promoción siempre se asocia a descuentos. Promoción significa obtener algún beneficio por parte del cliente, por parte del usuario de algún producto, de algún servicio. Pues todas las personas relacionamos este concepto de promoción a eso que les acabo de mencionar, a descuentos, a obtener un beneficio de alguna u otra manera. Pero aquí hay algo que hay que hacer claridad, y es que la promoción, en cuanto al marketing mix se refiere, la promoción tiene que ver mejor es con la forma como las empresas se van a comunicar con los clientes. Entonces, digamos que cuando hablábamos de producto, pues el producto era un satisfactor de necesidades. El precio era una de las variables que le permitía obtener ingresos a la empresa. La plaza eran los mecanismos que las empresas utilizaban para hacer llegar los productos a donde el cliente los necesitaba, los medios que utilizaba para que el cliente tuviera acceso a esos productos. Cuando hablamos de promoción, entonces son los mecanismos, los medios con los cuales la empresa va a utilizar para hacerse conocer, para poderse comunicar con los clientes. Tiene diferentes maneras de referirse uno al tema de la promoción. Bueno, esto entonces, pues aquí se hace mención de algunos conceptos de los que les acabo de mencionar. Es el cuarto componente del marketing mix. Y las 4 pues forman el quehacer estratégico de cualquier negocio. El uso de estas 4 variables va a permitir desarrollar pues las estrategias y va a permitir que la empresa pueda volverse competitiva cuando se tienen en cuenta los 4 conceptos pues con los que hoy concluimos. Entonces, ya de manera más técnica, la definición de lo que es la promoción. Aquí se dice que son las técnicas, son los diferentes métodos, son los diferentes procesos que las empresas
utilizan para poder llegar en mejor manera a los clientes y de esta forma pues atraerlos, permitir llegar a ellos para que los clientes adquieran los productos. Como bien les decía, estamos en las definiciones de manera más técnica y de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, pues la promoción se define, tal como se menciona aquí, conjunto de actividades cuyo objetivo es dar a conocer algo o incrementar las ventas. Entonces es la acción que se tiene para poder atraer a los clientes. Con la promoción, lo que se pretende es poder llegar con diferentes puntos de vista al cliente. A esta promoción también se le denomina de variadas formas. Miren, la mezcla de promoción también tiene otras denominaciones, como son el mix promocional, la mezcla de comunicaciones, el mix comunicacional o la mezcla promocional. ¿Y por qué se le denomina de todas estas formas? ¿Por qué la mezcla promocional? ¿Por qué la mezcla de promoción? Porque resulta que son 6 los componentes que tiene esta variable. La promoción se compone entonces de estas 6 herramientas que están mencionándose aquí en la parte inferior, como son la publicidad, la venta personal, la promoción de ventas, las relaciones públicas, el marketing directo y el merchandising. Estos son entonces pues los 6 componentes que forman parte de la promoción. A esto se debe que se les denomine la mezcla promocional o el mix comunicacional, etcétera. Todo lo que se menciona aquí en la parte superior son las diferentes formas que se le denomina a esta variable de promoción del marketing mix. Entonces, pues vamos a ver de una a una los componentes y cuál es el proceso. Pero nos vamos a centrar y pues al final, digamos que vamos a hacer mayor realce sobre la publicidad. Porque pues la publicidad merece una especial atención y tiene varios componentes, entonces vamos a hacer un poquito más de énfasis en lo que a la publicidad se refiere. Bueno, pues entonces empecemos a mirar cuáles son los componentes básicos de lo que es todo este concepto de promoción. Bueno, la publicidad. Entonces, cuando se habla de publicidad, la publicidad se refiere a todos aquellos medios que utilizan las empresas y sobre los cuales la empresa paga. Es cualquier medio pago que utiliza la empresa. Por ejemplo, un perifoneo, cuando contratan a un payaso para que por medio de un parlante haga publicidad en un restaurante a mediodía. A eso se le denomina publicidad. Cuando se mandan imprimir unas volantes y se empiezan a repartir por la calle, eso es publicidad. Cuando se paga una pauta publicitaria en televisión o en radio o en un periódico, en una revista, todo eso es a lo que se le denomina publicidad. ¿Por qué? Porque allí está habiendo un lucro. La persona que genera la publicidad pues recibe un pago por ello. De tal manera que cuando se habla de publicidad se debe tener en cuenta que siempre existirá un lucro para una de las dos partes. Uno de los dos se va a beneficiar económicamente con respecto a lo que se está haciendo. Otro concepto, y por lo que normalmente nosotros lo asociamos y que en muchas ocasiones se tratan como sinónimos, es todo lo que se hace en los medios políticos, religiosos, el gobierno, es propaganda. Entonces aquí algo bien importante para que lo tengan en cuenta. Una cosa es la propaganda y otra cosa es la publicidad. Bueno, la publicidad, como bien se dice, publicidad son todos los medios
pagos. Son todas las formas que se utilizan, pero paga por la empresa. La propaganda es aquellos mecanismos que se utilizan en algunos sectores, pero en donde no hay lucro económico para ninguna de las partes. Entonces, por ejemplo, cuando vemos en la iglesia, después de la comunión, que el padre dice avisos parroquiales, a eso es a lo que se le denomina propaganda. Cuando vemos de pronto por televisión que dicen si va a consumir no tome licor, eso es propaganda. Todos esos aspectos en donde no se involucra un pago para las partes, donde no hay un beneficio económico para las partes, es a lo que se le denomina la propaganda. Bueno, entonces, digamos que allí para que haya esa diferencia entre lo que es la publicidad y lo que es la propaganda. Seguimos con el siguiente concepto, que es la venta personal. Este tema de la venta personal pues lleva mucho tiempo y muchos lo conocemos como los vendedores. Todo el tema de hoy en día pues se le denominan los asesores comerciales. Las empresas los utilizan porque pues es una forma de poder tener una atención hacia los clientes. En los bancos generalmente existe un área donde hay puntos de servicio y en general casi que todas las empresas utilizan este mecanismo para llegar a los clientes. Entonces, cuando se habla de venta personal, es donde existe una relación, por llamarlo de alguna manera, face to face, en donde hay una persona de la empresa brindándole información o brindándole asesoría a los clientes. Cuando hablamos de promoción de ventas, aquí sí ya viene el concepto que hace un rato hablaba yo, que tiene que ver con los descuentos. Bueno, entonces, cuando hablamos de promoción de ventas, pues tiene que ser todos esos aspectos en donde va a existir un beneficio, y este beneficio generalmente es para el cliente, indiscutiblemente. El descuento que se ofrece siempre será para el descuento que se ofrece siempre será para el cliente. Entonces es cuando las empresas dicen, por ejemplo, pague uno y lleve dos, o más el 30% más de contenido por el mismo valor. Que pague una mayor cantidad o obtendrá un mayor descuento. Que si lo compra en determinado momento va a obtener un descuento, que si lo compra con determinadas condiciones, pago con tarjeta de la marca. Todas esas cosas es a lo que se refiere la promoción de ventas. Características que se deben tener al momento de desarrollar un tema de promoción. La promoción debe desarrollarse en un periodo corto. ¿Por qué? Porque esto tiene que generar un impacto. Miren, a veces pasa que uno va por alguna parte y ve un aviso que dice, solo por hoy, descuento del 20%. Y pasa a la semana, al mes, y sigue habiendo ese letrero que dice, solo por hoy, el descuento. Entonces, pues ya perdió el impacto. Cuando se hace promoción, lo que debe tratarse de desarrollar con ello es generar ese impacto de atracción al momento de hacer la promoción. Es decir, las promociones no deben puntuales. Por ejemplo, para incrementar las ventas un fin de semana, una quincena. Miren que las grandes superficies desarrollan este tipo de actividades en las quincenas o en los periodos de primas o en alguna de esas fechas en donde la gente tiene la posibilidad de tener mayor plata y de comprar. Entonces, las promociones tienen que ser causar ese impacto al desarrollar esa promoción. Por ejemplo, miren, el madrugón, ¿en qué consiste? Lo hablábamos en algún momento,
que es generar un impacto sobre el cual nosotros vamos a desarrollar una acción. ¿Y en qué consiste? Pues que si madrugamos vamos a obtener unos mayores beneficios relacionados con el precio. Entonces la promoción debe desarrollarse a través de esto que se menciona aquí. Deben generarse incentivos, pero que esos incentivos sean desarrollados en el corto plazo. Para que generen eso, ese atractivo que es la promoción, brindar esas posibilidades. Bueno, seguimos hablando con los siguientes componentes, el de relaciones públicas. ¿En qué consiste todo este tema de relaciones públicas? Pues es desarrollar una buena relación pues, con los clientes. Por ejemplo, miren, para ponerles un ejemplo. Los bancos, el gerente de un banco es un relacionista público. ¿Por qué? Porque él lo que hace es de pronto tener un acercamiento con los clientes, ir a donde los clientes, visitarlos, preguntarles pues cómo están con el servicio, en qué se les puede servir por parte del banco. Eso es a lo que se refiere todo este tema de un relacionamiento público, es decir, que existan unos acercamientos para que el cliente pues no se sienta solo y sienta que la empresa lo está acompañando. Si ustedes prestan atención, algunas empresas siempre desarrollan ese acercamiento que se quiere con el cliente, pues eso va a permitir fidelizarlo, porque cuando uno como cliente siente que lo están atendiendo de manera especial, digamos que se vuelve prelación, ese cliente que uno vuelve tiene cierta prelación, pues digamos que uno queda fidelizado y sigue comprando de esa marca. Y lo más importante, recomienda. Entonces, las relaciones públicas consisten en poder desarrollar ese vínculo con mayores fortalezas entre empresa y clientes. Bueno, el marketing directo. ¿En qué consiste este tema del marketing directo? Pues todo lo hemos visto, de una u otra manera, siempre estamos en contacto con las empresas a través de cuáles mecanismos, que es lo que implica este tema del marketing directo. Tiene que ver con, por ejemplo, cuando nos llegan las personas que viven en apartamentos, en la portería hay revistas o hay periódicos de determinadas empresas. A las personas que viven en casas, por debajo de la puerta les meten esos periódicos, esas revistas. Nosotros aquí en Bogotá vivimos eso en los semáforos, de pronto cuando nos dan en los carros los periódicos de las grandes superficies, etcétera. Eso es a lo que se refiere el marketing directo. Cuando también lo utilizan algunas empresas y de manera constante lo hacen, que le envían al correo, le envían a la dirección una postal, por ejemplo, de feliz cumpleaños, una postal de agradecimiento en las fechas por ejemplo, ahora que estamos en diciembre, muy posiblemente a algunos nos haya llegado dándonos felicidades, deseándonos pues que estemos bien en estas épocas, compartiendo con la familia. Todo eso es a lo que tiene que ver, a lo que se refiere el marketing directo. Poder tener un acercamiento con los clientes, pero utilizando esos mecanismos, los mecanismos generalmente escritos o virtuales, también a los correos. Muy posiblemente les haya llegado a algunos de ustedes temas de esos de los que les acabo de mencionar, como son felicitaciones, invitaciones especiales o también descuentos que por estar vinculado entre la base de datos de esa empresa, pues tiene un descuento especial. Que la acumulación de millas de pronto de algunas agencias, todas esas cosas es lo que se refiere al marketing directo. Cuando tratamos de mantener un acercamiento con los clientes, poderlos tener, consentirlos,
En últimas, consentir a los clientes, brindarles información desde otros puntos de vista, etcétera. Todo eso que es a lo que se refiere el marketing directo. Bueno, el merchandising. Este tema es bien extenso. Es supremamente extenso y se refiere a todas esas actividades que las empresas pueden desarrollar en los puntos de venta. Todas esas actividades de mercadeo, como son, por ejemplo, poner una luz adecuada, una muy buena iluminación. Otro aspecto asociado a esto tiene que ver con identificar a través de carteles los diferentes espacios que hay en el sitio. Poder tener los precios marcados, tener los productos marcados con los precios. Todo ese tema es a lo que se refiere este concepto. La acomodación de la mercancía. Todo esto, pues me gustaría que tomaran nota especial de esto para que ustedes lo pudieran profundizar. Se llama la implantación del surtido. Repito, es la implantación del surtido para aquellos que quieran tomar nota de ese concepto. Implantación del surtido. ¿A qué se refiere esto? Son las diferentes técnicas que existen para la acomodación de la mercancía en los estantes. Existen muchas, bueno, muchas es como unas 4 o 5 formas de acomodar la mercancía en los stands. Entonces, esa acomodación de la mercancía pues obedece a varias circunstancias. Por ejemplo, cuando se quiere que haya mayor rotación de un producto, cuando se quiere que... Estoy aquí para ayudarte. Cuando se quiere que un producto tenga mayor rotación o cuando se requiere cobrar más de pronto por la posición que vaya a tener ese producto. Si ustedes van a un supermercado, cualquiera que sea, van a encontrar que existen productos a nivel de los ojos, que existen ubicación de productos en la parte superior, que hay productos que están en la parte inferior de los stands. Cada una de esos niveles de los stands, pues tienen un propósito y cada uno aplica en un concepto el por qué ponerlo arriba o por qué ponerlo en la mitad, por qué ponerlo abajo. Porque eso obedece a un conjunto de normas asociados a lo que hablábamos al inicio del curso, que tiene que ver con el comportamiento de compras o el comportamiento del consumidor, cómo acciona a través de motivaciones. Entonces, estas acomodaciones, como bien les digo, el ubicar la mercancía en los diferentes stands, pues tiene que ver con esas cosas que psicológicamente nosotros actuamos a través de todas esas motivaciones que hacen que nosotros compremos en mayor o en menor medida. Bueno, hay otro aspecto asociado al merchandising que tiene que ver con una cuestión que se llama las zonas frías y las zonas calientes. ¿A qué se refiere eso? Una zona fría no es donde están las neveras, no, a eso no se refiere. Una zona fría o una zona caliente es, bueno, entonces hablemos de la zona caliente. La zona caliente de un almacén es por aquel sector del local por donde pasa mayor cantidad de gente. La zona caliente entonces se refiere a todo ese sector por donde hay mayor afluencia de clientes. Y la zona fría pues será ese sector del local por donde muy posiblemente no haya tanta visita de los clientes. Entonces, si ustedes hacen este ejercicio, van a darse cuenta que
en algunos supermercados, en algunos almacenes, nos obligan, entre comillas, a los clientes a hacer un recorrido por el almacén para que podamos, digamos que, ubicar todos los sectores allí en este local, para que el sector todo se vuelva una zona caliente. Porque también el éxito de un negocio está en cuán rentable es metro a metro. De hecho, miren, las grandes superficies establecen uno de los mecanismos de rentabilidad que se establecen es a través de la medición de los espacios. ¿Cuál espacio es más rentable? Para de esta manera, pues, poder desarrollar estrategias y poder incrementar, pues, el valor de venta de un determinado sector en el local. Pues son diferentes mecanismos que se utilizan para poder evaluar la rentabilidad del local. Entonces, las zonas frías y las zonas calientes tienen que ver con esa parte en donde los clientes rotan de manera más seguida en un espacio del local. Bueno, ¿cuáles son los objetivos que se deben perseguir entonces con todos estos conceptos, con todo lo que les acabé de mencionar relacionados con la promoción? Lograr la adopción, es decir, permitir que los clientes pues se cambien, entonces que cambien de marca, que si estaban comprando una marca, hacer que se inclinen para comprar otra. Y pues a eso se refiere el siguiente concepto, que es influir en el comportamiento, poder hacer que estos clientes que venían consumiendo determinada marca en un momento pues acorde a la promoción, acorde a lo que la empresa quiera, pues que cambie de marca y compre otra marca, la que tenga mayores descuentos, la que le brinde mayor rentabilidad a la empresa. Y bueno, sucesivamente así vamos llegando a este ciclo, que son los que se deben perseguir cuando se desarrolló todo el tema promocional. Influir en esos comportamientos, permitir que las personas tengan una mejor recordación de algún producto o de una marca o de un servicio, de una ubicación también, dependiendo del almacén, si tiene diferentes sucursales, poder mencionarle a los clientes que existen diferentes opciones, diferentes canales, como bien les había mencionado la semana pasada. También cuando se habla de todo este tema publicitario, promocional, pues también es decirle a los clientes que existen diferentes canales por los cuales ellos se pueden acercar a la empresa. Bien les decía entonces hace un rato que el concepto, la mezcla de los 4 componentes, pues van a hacer que surjan mejores opciones en cuanto a estrategia se refiere, porque la mezcla de los 4 conceptos, pues van a hacer que todos actúen hacia un mismo norte, hacia un mismo propósito, buscando un mismo objetivo. Entonces, estos serían algunos de esos objetivos que se persiguen cuando se desarrolla el concepto de promoción. Bueno, entonces, como bien les decía, vamos a centrarnos un poco, de manera un poquito más extensa sobre lo que tiene que ver con la publicidad. Porque pues hoy por hoy el tema publicitario pues tiene un gran impacto, ¿cierto? A todas las personas de alguna u otra manera nos influye, porque la publicidad pues está en todas partes, por todos los medios, impresos, visuales, auditivos, todos los espacios en los que uno esté, siempre existirá algo asociado a la publicidad a través de los diferentes medios a los cuales nosotros estamos hoy en día muy pendientes, como es la televisión, el internet. Todos vemos que existe una gran cantidad de publicidad, entonces por eso vamos a tomar un poquito de manera más amplia el concepto de la publicidad. Estas gráficas pues tienen que ver con algunos conceptos asociados a eso que les menciono de la publicidad.
los diferentes mecanismos, existen las leyes para todo esto de la publicidad. Por ejemplo, existe la contaminación visual. Por ejemplo, esta gráfica, esta imagen que se ve en el lado superior derecho, pues aquí en el país pues no es permitido, porque eso es contaminación visual. Entonces les decía pues que existen leyes asociadas a ese tema de la publicidad. También existen leyes para el tema de la publicidad engañosa, porque a veces se nos engañan a los usuarios con cosas, nos ofrecen algún producto, nos ofrecen un contenido, nos ofrecen unas condiciones, unas características, las cuales no cumplen. Entonces allí entra el gobierno con las leyes que saca, cuidándonos siempre como usuarios. Bueno, entonces, ¿de qué trata todo esto? Digamos que la principal función de la promoción en marketing mix es comunicar a los clientes a través de los diferentes medios, y pues por ende la publicidad pues es uno de esos componentes. La comunicación existen pues digamos conceptos muy técnicos asociados a la comunicación. Existen los códigos, existen las formas de comunicarnos. Uno de los componentes es el emisor, el receptor. Bueno, todo eso que tiene que ver con la comunicación. Pero después de eso, después de pronto de los conceptos técnicos, pues, ¿qué se debe tener en cuenta? ¿A quién comunicar? ¿A quién comunicar? Si tuviéramos que hacer una analogía con algún concepto de los que ya hemos visto, ¿a quién comunicar? Tiene que ver mucho con el tema de la segmentación. Es decir, que no a todos los públicos, no a todas las personas les debemos enviar el mismo mensaje. Recuerden que existen diferentes deseos para satisfacer una misma necesidad, y esos deseos nos llevan al otro componente, que es la demanda. Por lo tanto, cuando haya esa comunicación, pues debe tenerse muy en cuenta a quién se va a comunicar, y ese a quién pues tiene que ver con ese mercado objetivo al que queremos llegar de manera más específica. Recuerden que no es prudente querer brindarle la misma información o los mismos servicios o los mismos productos a todo el mundo. Eso no es estratégico. Querer atender a todo el mundo no es prudente, no se logrará. Por eso siempre será necesario hacer la segmentación. Y uno de los conceptos asociados a eso, pues está ese de a quién comunicar. El otro es qué comunicar. Y ese qué comunicar está muy dado a lo que se quiere. Por ejemplo, el incremento de las ventas en una determinada fecha. Ahora en diciembre, pues todas las empresas, todos los negocios están desarrollando pues sus estrategias comunicacionales en torno pues a la fecha precisamente. Es una demanda cíclica, que también lo hablábamos cuando se habló de precio. Estamos atravesando por temporada alta. Bueno, anormal en este 2020 por las circunstancias que hemos estado viviendo. Pero diciembre generalmente y durante todo el tiempo siempre ha sido temporada alta, y por lo tanto pues allí es donde las empresas tratan de generar sus mayores ventas. Entonces ese qué comunicar tiene que ver con eso, qué pretendemos hacer, incrementar las ventas en determinados tiempos, hacer conocer una nueva marca, hacer conocer de los diferentes canales que se tienen para llegar a los clientes, poder brindarles una mayor información a los clientes para que estos pues se sientan atraídos y se puedan fidelizar. En últimas, ese qué comunicar tendrá que ver mucho con qué es lo que se quiere hacer, qué es lo que se pretende lograr.
El cuándo comunicar también tiene ese aspecto que acabo de mencionar, lo que tiene que ver con esto de la demanda cíclica. ¿Cuándo comunicar? Pues ahora, digamos que las estrategias que se utilizan ahorita, pues no, de pronto no son las mismas que se podrían haber utilizado en agosto, porque las condiciones cambian. O, por ejemplo, cuando estuvimos en septiembre, mes del amor y la amistad. Pues en ese tiempo, en ese preciso instante, en ese mes, pues las condiciones, las características, los procesos y todo lo que se trabajaba en ese mes era sobre amor y amistad. Que no es lo mismo ahora en diciembre, ¿cierto? Pues son diferentes componentes, son diferentes situaciones, es otro el propósito. Entonces ese cuándo comunicar, pues tiene que establecerse de manera muy específica porque pues debe haber prudencia en ese cuándo comunicar cuando se desarrollen las acciones. ¿Con qué acciones? Entonces allí viene, también tiene que ver mucho con qué acciones es los diferentes mecanismos que se van a utilizar. Entonces, pues va a ser por medios impresos, periódicos, revistas, volantes, o por medios visuales, las pancartas que salen en los paraderos, va a ser audiovisual, por internet, por radio, por televisión. Ese con qué acciones tiene que ver es cuáles son los mecanismos que se van a utilizar para poder brindarle la información a los clientes, lo que se pretende, lo que se busca. Entonces, ¿cuál va a ser el medio a utilizar? Y en esta última parte, pues también importante hablar de los recursos que habrán de utilizarse, porque dependiendo de qué se quiera hacer, basado en estos 4 interrogantes anteriores, dependiendo de lo que se quiera hacer, pues van a existir unos recursos a invertir. Entonces, existen 6 mecanismos contables para poder evaluar cuánta inversión realizar en la comunicación. Pero pues ese no lo vamos a ahondar ese tema porque pues son temas ya financieros, contables, que no los vamos a profundizar. Pero pues para aquellos que quieran, en temas existen 6 mecanismos para la asignación de recursos en la publicidad, para poder generar, para poder saber cuántos ingresos se generaron con la inversión que se hizo. Bueno, entonces la comunicación tiene que ver con todos estos aspectos de qué se quiere comunicar, cómo se va a comunicar, cuándo se va a comunicar, a quién se le va a comunicar, el mensaje que se pretende dar a conocer. Entonces, ese mensaje debe buscar acelerar esa curva de aprendizaje. ¿A qué se refiere eso? Es cuando, pues nosotros, digamos que cuando, un ejemplo, nosotros vamos todos los días a una determinada panadería a comprar lo que se necesita comprar en una panadería. Ya sabemos cómo es, ya sabemos dónde está ubicada la mercancía, ya sabemos cómo es el proceso, que uno hace el pedido, que va a la caja y lo paga, etcétera. Ya sabemos. Eso es, ya tenemos un aprendizaje. Entonces, cuando desarrollamos todo un proceso comunicacional, es poder hacer que las personas desarrollen en mejor medida ese aprendizaje que se tiene en el uso del producto, en el uso del servicio, poder brindarle mejores posibilidades para que lo que el cliente quiere, pues lo pueda adquirir de manera más rápida, como que tenga un mejor posicionamiento de ese proceso que se debe vivir al adquirir un producto o al acercarse para adquirir un servicio. El mensaje también debe buscar cómo generar todo esto que implica desarrollar estilos de vida. Las grandes marcas tratan de generar siempre eso. Las grandes marcas que hoy en día están posicionadas fuertemente, vamos a poner como ejemplo Apple.
las personas que les gusta esta marca, pues tienen desarrollado unos ciertos comportamientos frente a ello. Entonces, pues siempre van a querer esa marca en todos sus componentes tecnológicos. Y eso implica, pues, desarrollar unos comportamientos asociados a la adquisición de productos asociados a la tecnología. En términos generales, mire, hay personas que privilegian las marcas sin que el precio sea el que influye. Entonces puede ser una marca lo máximo y pues no, el precio no importa. El todo es tener esa marca. Y esos son entonces cuando se generan esos cambios de esos estilos de vida, como bien se menciona allí. Ese mensaje también debe hacer que las personas por lo menos cambien de esos hábitos que tienen de comprar o de adquirir los productos. Un ejemplo clásico de esto puede ser el madrugón. Muchos negocios hoy en día utilizan esto como una estrategia comercial. Entonces, invitan a las personas a que se acerquen porque van a estar abiertos desde las 5 de la mañana hasta las 9 o 10 de la mañana. Entonces, van a hacer que cuando las empresas desarrollan esta estrategia comunicacional del madrugón, pues lo que están mandando es un mensaje, ¿cierto? De que va a haber una promoción y que tiene que ver con ese concepto de estar muy, muy temprano en la mañana, porque pues solamente va a ser en un rango de horas ese tema promocional que va a llevarse a cabo. El otro que tiene que ver, el mensaje debe buscar también generar esa lealtad que siempre debe buscarse en el cliente, porque cuando se logra eso, cuando se logra fidelizar al cliente, pues lo que se va a obtener con esta fidelización es que el cliente vuelva a comprar. Y ese vuelva a comprar implica que también recomiende. Y hay 3 propósitos siempre que se deben buscar para que una empresa pueda ser competitiva. ¿Cuál es el primero? La fidelización. Cuando existe fidelización, existe la recompra. Y cuando existe la recompra, existe la recomendación. Entonces, cuando esos 3 eventos se llevan a cabo, se puede decir que la empresa está desarrollando bien toda su estrategia. Fidelizar, recompra y recomendación. Bueno, en este siguiente mensaje, este siguiente concepto que se menciona aquí de lo que debe buscar cuando se brinda un mensaje, es poderle decir al cliente pues que opte por la mejor decisión en cuanto a precio, en cuanto a producto, en cuanto a servicios, etcétera. Son modificar esos comportamientos en últimas para que el cliente pueda tomar una decisión acorde a lo que se pretende. Y por último, dentro de muchas otras, es crear expectativas. ¿Y qué es ese crear expectativas? Muy posiblemente todos hemos oído o hemos visto cuando en alguna parte dice próximamente saldrá al mercado tal cosa, o próximamente en este local se ubicará una gran marca. Eso es crear expectativas. Cuando se desarrolla eso que a futuro va a venir, entonces pues va a estar las personas, vamos a estar muy pendientes de uy, qué irá a pasar allí, qué será lo que va a haber. Generalmente las grandes marcas desarrollan siempre cuando van a haber lanzamiento de sus nuevas versiones. Previamente desarrollan todo un proceso de expectativa. ¿Para qué? Para poder generar como la atracción de los clientes, poder, digamos que obtener de esos clientes la atención, llamar la atención en últimas. Crear las expectativas es llamar la atención por un lapso de tiempo previo al lanzamiento oficial de un producto. Y eso pues lo hacen las grandes marcas. Creo que muchos hemos vivido esos procesos de alguna u otra manera. Bueno, entonces cuando se desarrolla todo este tema comunicacional y a través de la publicidad, pues se generan unos efectos muy asociados a esos comportamientos psicológicos que nosotros
obtenemos o desarrollamos. Entonces, el primero tiene que ver con la atención selectiva. ¿Qué significa eso? Tiene que ver con cómo nosotros retenemos o cómo nosotros asociamos algunos conceptos que vemos por las calles. Por ejemplo, hay personas que les gusta leer los periódicos. Pues muy posiblemente a la gente joven no les atraiga eso, pues la gente joven prefiere el celular, los smartphones. Habrán otras personas, y puede pasar con las amas de casa, que les gusta es ver televisión por el tema de las novelas, etcétera. Muy posiblemente pueda pasar eso. Habrá personas que les gusta leer revistas, o habrá personas que les gusta leer el periódico, habrá personas que les gusta oír noticias por radio, etcétera. Entonces, cuando hablamos de la atención selectiva, se refiere a los mecanismos que cada persona privilegia para poder recibir la información. Entonces, son las diferentes formas que existen y sobre la cual uno se siente atraído. Por ejemplo, en mi caso personal, pues a mí me gusta leer el periódico, a mí me gusta leer las revistas, me gusta leer lo impreso. En mi caso, es posible que a algunos de ustedes también le pase lo mismo, pero asumo que a muchos de ustedes les gusta por el smartphone, porque pues ustedes son de esa generación que todo es a través de los teléfonos inteligentes. Entonces, a eso es a lo que se le denomina la atención selectiva. Son las diferentes modalidades que existen y las cuales privilegian las personas. Y con base en ello, pues va a lograr una retención de lo que se pretende hacer, ¿cierto? Entonces, si a usted le gusta leer por el teléfono las noticias y todo esto, pues usted digamos que lo va a hacer siempre, y de alguna u otra manera va a tener una recordación de lo que leyó. Si le gusta por el celular, si me gusta, en mi caso, leer el periódico, pues yo voy a retener algo de lo que leí, porque a mí me gusta leer el periódico. Bueno, el otro concepto de los efectos que causan los mensajes publicitarios tiene que ver con la distorsión selectiva. ¿Y eso qué tiene que ver? La distorsión selectiva está asociada a cómo nosotros percibimos las cosas. Y todo eso tiene que ver mucho con lo que queramos, con nuestra formación, con esos valores que tenemos inculcados a través del tiempo, con todo el tema cultural, con todo el tema religioso. Entonces, pues muy posiblemente a mí no me guste oír hablar de abortos, por poner un ejemplo, porque mi formación está dada para que se respete la vida de todos los medios. Entonces, muy posiblemente cuando yo lea noticias de aborto, pues no me van a interesar, porque no me interesa eso, no me interesa. Por lo tanto, no le pongo atención. Pero, por ejemplo, a mí me gusta el tema de los deportes, especialmente el fútbol, y mucho más cuando se habla de la selección Colombia. Entonces, muy posiblemente cuando yo oiga o vea o lea temas asociados al fútbol, en especial a la selección Colombia, pues yo le voy a prestar mayor atención y voy a retener mucho más eso. Entonces, cuando yo lea al respecto, pues mi subconsciente va a recibir en mejor medida esa información que la empresa o los que están desarrollando el mensaje van a hacerlo en mí, y pues existen esos comportamientos en las personas. Entonces, la distorsión selectiva. Yo voy a retener lo que me importa, le voy a prestar mayor atención a lo que realmente me interesa, desde mi rol, desde mis conceptos morales, todo el tema religioso, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos aspectos hacen que yo retenga más esa información. Y el último concepto tiene que ver con la retención selectiva. ¿Qué significa? Muy parecido al anterior, pero aquí está asociado a esas cosas
que si yo las oigo, pues realmente pues, ni me va ni me viene de pronto. Mire, el ejemplo tradicional para este caso es esto. Muchos o algunos, puede que pase así, les guste fumar. Es posible que les guste fumar. En las cajetillas y bien grande dice, fumar es dañino para la salud. El fumar da cáncer en no sé dónde, en los pulmones. Fumar le evita desarrollar en buena medida todo el tema sexual. Pero las personas que les gusta fumar, pues a eso no le prestan ni pite de importancia. A las personas que les gusta tomar, digamos que las dicen el consumo en exceso, hablando de cerveza, el consumo en exceso es perjudicial para la salud. Pero pues cuando uno ya está prendidito y cuando uno ya se ha tomado 5 o 6 cervezas, pues eso es que ni empezando siquiera uno le presta atención a eso, que dice el exceso, el tomar en exceso es perjudicial para la salud. Uno no le presta atención a eso. Entonces ahí es cuando hablamos de la retención selectiva. A uno le lee y le importa y le presta atención lo que le interesa. Y lo que no, pues sencillamente ni bolas le para a eso. No le afecta para nada. Entonces miren que estos son los 3 efectos que causan en nosotros y generan unos comportamientos que están relacionados con los mensajes que las empresas generan, la comunicación que se da. Bueno, dentro de unos componentes de la publicidad viene el mensaje subliminal. Digamos que eso lo utilizan mucho las empresas para lograr impactar en nosotros y desarrollar un comportamiento de compra acorde a lo que ellos quieren. Entonces, como bien se dice ahí, es una publicidad encubierta. Es cuando conscientemente nosotros no la recibimos, no la vemos, lo que nos quieren transmitir. Por ejemplo, cuando ahora en diciembre muy posiblemente lo saquen y Coca-Cola generalmente trata mucho este tema de lo subliminal. Hubo un comercial en donde hablaban de unos osos que impactó muchísimo, de unos osos que querían transmitir, pues que para estas épocas lo importante es la unión familiar, el compartir con los seres queridos, pues a través de la Coca-Cola. Entonces, ¿qué es lo que pretendían ellos desarrollar en ello? Pues que se debe compartir en familia, que se debe estar, que la fecha es especial para estar con los seres queridos. Eso es un mensaje subliminal, cuando no se dice de manera abierta y específica lo que se pretende, sino que se enmascara, por así decirlo, y de alguna manera eso genera una recordación especial en nosotros. Por ejemplo, cuando se habla de, hay publicidad asociado a productos para niños, entonces cuando sacan un bebé que es el protagonista, entonces allí lo que están transmitiendo es la ternura, la sensibilidad. ¿Y cómo lo desarrollan? A través del bebé, porque todos sabemos que cuando se habla de bebé existen esos criterios de dulzura, de sensibilidad, de delicadeza, etcétera, etcétera. Eso es mensajes subliminales. Cuando a través de lo que nos envían viene algo detrás, que es generar en nosotros unos impactos asociados a los comportamientos de compra. Entonces el mensaje comercial debe buscar esto. El mensaje ¿qué debe desarrollar? Transmitir lo que realmente se quiere decir, transmitir lo que realmente se pretende hacer. Y el mensaje también debe transmitir, producir esa reacción en el público objetivo.
Recuerden que uno de los componentes de la promoción es propiamente la promoción. Y la promoción es impactar en un momento específico, en un momento especial. No es permanente, es en un momento, es muy especial. La promoción no debe desarrollarse de manera permanente. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué se debe desarrollarse? Porque todo esto son motivaciones para ejercer el comportamiento asociado a la compra. Pues de hecho, de eso trata todo esto. Poder hacer que los clientes cambien de comportamientos y prefieran una marca sobre la otra, o prefieran un local o un sitio, ir a un sitio, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hacen con nosotros todo el tiempo las empresas? Brindándonos y fulminándonos con publicidad por todos los medios. Bueno, como en todo proceso, en todas las ciencias, existe un modelo para ser aplicado. Esto viene desde hace muchísimos, muchísimos años, este modelo. ¿En qué consiste este modelo? Pero, ¿qué es un modelo? Un modelo es algo que se vuelve repetitivo. Un modelo es algo que se vuelve un proceso a seguir. Es un ejemplo a seguir. Digamos que definiendo lo que es modelo. Es algo que se vuelve repetitivo, es algo a seguir, es algo que ya está estructurado y que puede replicarse de alguna manera en otros conceptos, en otros momentos, en otras superficies, etcétera, etcétera. Es decir, modelo es algo que se vuelve repetitivo. Entonces, modelo AIDA, ¿qué significa? Esto es el acrónimo. El primero trata sobre la atención. Entonces, con un mensaje publicitario, cuando se desarrolla todo este tema comunicacional, lo primero que se debe tratar de hacer es llamar la atención de los clientes, de los consumidores. La primera A, entonces, está asociada a la atención, llamar la atención. Llamar la atención. Miren que digamos que si hacemos una analogía con circunstancias que hoy vivimos, los influencers hoy tratan de llamar la atención a costa de cualquier cosa, pasando por encima de lo que sea. Muy posiblemente ustedes oyeron la noticia de estos muchachos, unos influencers de la costa, que hicieron helados de jabón y los repartieron a unos señores, a alguien los repartieron helados de jabón. El concepto tiene que llamar la atención, pero pues no bajo esos mecanismos como el ejemplo que les estoy contando. Pero les digo esto es porque digamos que hoy procuran llamar la atención de cualquier manera. Llamar la atención, sea buena o sea mala, pero el todo es que haya como ese ponerle cuidado. Bueno, entonces la primera A es la atención. La I, ¿qué significa? Es el interés. Interés, de tal manera que cuando yo le he llamado la atención de un cliente, lo he obligado, entre comillas, a que se fije en mí. Entonces ahora es despertarle el interés por ese producto, por ese servicio o por esas cosas que yo quiero que haga ese usuario, ese cliente. La D es el deseo. Deseo es el deseo de tener, de poseer ese producto, de lograr impactarlo, de hacerle sentir que con ese deseo va a satisfacer la necesidad que tiene. Y la A es la acción. ¿Qué significa eso? Pues hacer que la persona se meta la mano al drill, que compre el producto. A eso se requiere entonces el modelo AIDA. Despertar la atención,
lograr que se despierte el interés, generar un deseo y con base en ese deseo llevarlo a la acción. La acción es pues que haya la compra del producto. Bueno, hablábamos de publicidad. Hablábamos entonces de publicidad. Existen entonces una publicidad, la subliminal, que eran los mensajes ocultos. Y los otros dos tipos de publicidad que son, digamos, los más relevantes, son aquellos que se le denominan los ATL y los BTL. Se habla mucho de esto hoy en día, muchísimo, por muchos medios nos lo hacen saber. Entonces, miremos cuáles son esos conceptos. El primero, mejor, empezamos con BTL. BTL, pues es las siglas en inglés, que significa bajo la línea, below the line, bajo la línea. ¿Qué es entonces? ¿Qué es publicidad BTL? Es todos aquellos mecanismos que se utilizan, pero que no son masivos, que no se desarrollan a través de mecanismos masivos como lo puede ser el televisión, radio, periódicos, internet. Entonces, este tipo de publicidad lo que exige, digamos que sus características son que se requiere un alto componente de innovación, de creatividad, y pues hoy existen los jóvenes bellos y hermosos como lo son ustedes, pues tienen muchísima creatividad y existe un gran campo de acción para el desarrollo de todas esas cosas que tiene que ver con este tipo de publicidad. El tema de utilizar esta publicidad, pues lo vemos en todas partes, a toda hora, y eso hace que se genere muchísimo impacto. Aquí, como bien les decía, la creatividad está a flor de piel. Vamos a ver algunos ejemplos. Esto es a lo que se refiere entonces la publicidad BTL. Todas aquellas cosas que nosotros vemos en puntos muy específicos, en algunas partes muy puntuales, pues que de alguna u otra manera lo hemos visto. Los voy a invitar para que veamos este archivo. If you need me, oh, if you need me, all you gotta do is call. Don't wait too long. Let everything go wrong. If you need me, call. If you want me, sing to me. I said if you want me, all you gotta do is sing for me. Don't wait too long. Let everything go wrong. If you need me, people have always said, that I didn't make it no good. That said that you would leave me someday. But when deep down in this whole heart, I know I've done the best I could. And that's why I know that one of these days it won't be long. You'll come walking through that same door. And I can imagine in my mind that these are the words you say. And I believe it'll sound like this. I still love you. Always thinking of you. I still love you. Love you. Always thinking of you. Don't wait too long.
Bueno, listo, habiendo hecho ese recorrido por el BTL, ahora lo que es ATL, esta publicidad que tiene un alto costo es a lo que se le denomina el ATL, que lo utilizan pues las grandes empresas por sus altos costos. Miren, dentro de todo el proceso comunicacional, pues existirán algunas formas de poder, digamos que, desarrollar estrategias o todo lo que tiene que ver con estas formas de hacer que los clientes compren en mejor medida. Entonces, de acuerdo al tipo de mensaje, ¿qué es? Existen mensajes audiovisuales, existen mensajes impresos y existen mensajes auditivos, como bien de pronto ya lo hemos visto.
Depende el medio que se utilice. Entonces, televisión, radio, prensa. Y pues faltó incluir aquí que está supremamente de moda Internet, que son los medios audiovisuales. Me falta ese pedacito, ponerle Internet. Entonces, ¿qué debe buscarse a través de todo esto? Pues, ¿qué es lo que se quiere? ¿Cuáles son qué es lo que se pretende desarrollar con todo el proceso comunicacional? Recuerden que son 6 los componentes de la comunicación en marketing mix. Son 6 las herramientas que se utilizan para desarrollar el concepto de promoción en marketing mix. Bueno, entonces, ¿cuáles son las funciones de la publicidad? Comunicar un mensaje que haga que convenza a las personas, que les brinde recordación por una marca o un servicio, y generar una motivación para que haya compra, influir sobre esos comportamientos de las personas para que puedan comprar o elegir una marca específica, pues dependiendo de lo que se quiera, ¿no? Aquí entra ya es lo que se necesita, acorde a lo que se dijo hace un rato. Las funciones de la publicidad, pues ya como de pronto ya lo hemos dicho de alguna u otra manera, son estas: apoyar el lanzamiento de un producto nuevo, comunicar sobre la innovación que se le ha dado al producto, las nuevas características que se le han dado, mantener una imagen, la imagen corporativa de la empresa, desarrollar todo lo que tiene que ver con las acciones de ventas, es decir, incrementar las ventas, ayudarle a los diferentes intermediarios para que a través de la publicidad se generen pues mayores ventas. Hay un concepto que no se mencionó, que es el trade marketing, que es la publicidad que se hace en los canales de ventas. Reforzar o conquistar la preferencia de los consumidores, pues a través de todo este proceso publicitario. Eliminar las barreras de comunicación que existan y definitivamente impulsar las ventas. Estas serían entonces algunas de las funciones que deben perseguirse cuando se pretende desarrollar todo un proceso asociado a la promoción, teniendo en cuenta que promoción en marketing mix es la unión de 6 herramientas, como bien ya lo hemos visto en toda la charla del día de hoy. Bueno, entonces, lo que hablamos la semana pasada, todo el tema de plaza, de los canales, la utilización de los diferentes intermediarios, pues eso va a eliminar de alguna manera las barreras que puedan existir entre el producto y el cliente, de tal manera que lo que se pretende con la distribución, con los canales es poder llevar el producto más cerca al cliente. ¿Qué es lo que se pretende desarrollar a través de la publicidad? Eliminar de pronto esas barreras psicológicas que podrían presentarse. Ya lo veíamos allí con los efectos que produce la distorsión. Bueno, y entonces allí se desarrollan dos temas bien importantes: las estrategias de empuje y las estrategias de atracción. Muy posiblemente ustedes han oído cuando hablan de material POP. Existen entonces material POP es cuando una empresa le da a sus clientes almanaques, llaveros, gorras, calendarios, bueno, qué sé yo, todas las cosas que hacen que, digamos, que la empresa le brinda a los clientes. Y hoy en día, pues las agendas, las camisetas, etcétera, todo eso es material POP. ¿De dónde proviene todo ese tema? De la estrategia de empuje. ¿Qué es lo que se busca?
que cuando se hace esa entrega de una camiseta, cuando se hace entrega de una agenda, cuando se hace entrega a un cliente de un llavero, eso es a lo que se le denomina estrategia de empuje. Es decir, yo le doy un obsequio con la esperanza de que cuando usted reciba ese obsequio, pues me compre, que es a lo que se le denomina la estrategia de atracción. ¿Y por qué POP? Porque empujar en inglés es push y atraer en inglés es pull. Entonces de allí es donde viene toda esa teoría asociada al material POP. Push de empuje y pull de atracción. Yo le brindo algo o un beneficio, le brindo un obsequio, le doy una atención al cliente con la esperanza de que éste me compre. Entonces, estrategia de empuje versus estrategia de atracción. Los invito ya para finalizar, les comparto estos pensamientos. Y pues los invito para que me sigan en las diferentes redes sociales. Como bien les he dicho, pues estoy incursionando en esta nueva modalidad de cosas. Ahí pues he venido haciendo cositas, pero pues bueno, aspiro en un corto plazo posicionarme tal como de pronto yo lo quiero hacer. Entonces los invito para que me sigan en las diferentes redes sociales, en mi página que la estoy armando. Bueno, eso es un proceso, como de pronto ustedes saben, todo es un proceso y pues a estas alturas del partido, pues para mí ha sido pues más duro que para posiblemente a otros de otras generaciones. Y pues esta fue alguna de las fuentes que utilicé para el desarrollo de esta presentación. Entonces, así las cosas, pues esto era lo que tenía por decirles en el día de hoy. Con respecto al tema que les ofrecí. Entonces, los invito para que me sigan en las redes sociales. Y bueno, eso era todo lo que tenía que decirles con respecto a la presentación del día de hoy. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algún aporte que hacer al respecto? Me gustaría oírlos, porque en la hora y pucho que llevamos, hora y 20 minutos, solamente he hablado yo hoy. Invito a que alguna persona manifieste alguna situación. Profe, muchas gracias, muy amable. Le agradezco todo este tiempo, estas clases. Y nada, pues lo seguiremos en sus redes sociales. Muchas gracias por todo. Ah, qué bueno, y hablando de eso, muchas gracias. Hablando de eso, pues ya hoy, como bien les decía, es el último día que nos vamos a encontrar. Pues aspiro y pues ojalá que así sea, que nos podamos volver a ver pues más adelante. El otro año, pues ojalá que podamos encontrarnos de pronto. Y miren, hablando ya de temas puntuales, existe la evaluación final que tiene que ver con el examen. En el aula virtual está programado, está habilitado hoy, desde hoy a las 12 de la noche se habilitó, desde hoy hasta el lunes.
Entonces, si usted va a salir, si usted ve que tiene problemas mañana o el lunes, pues hágalo hoy, hágalo ahorita mismo si puede. Entonces, tenga previsto esas posibles situaciones que puedan presentársele para que no, pues, incurra en no presentar el examen. Allí van a entrar mucho de lo que hoy vimos, mucho de lo que se habló hace 8 días en esas preguntas. El martes o a más tardar el miércoles ya les estoy dando las notas finales del curso. Entonces, pues digamos que hay plazo para subir notas a Génesis hasta el viernes. Yo a más tardar el miércoles ya les estoy dando las notas finales y así como ha venido haciéndose, yo les envío a sus correos una tabla de Excel en donde están las notas. Si tiene alguna objeción al respecto, pues me la hace saber, como de pronto alguno de ustedes ya lo ha hecho y yo le corrijo, porque pues posiblemente se cometan errores de digitación, errores al momento de hacer las operaciones, qué sé yo. Entonces puede pasar, cuando ustedes lo revisan, me lo hacen saber, yo cambio la nota. Pues ya lo hemos vivido con algunos de ustedes, ese proceso. Pues bueno, entonces ya para finalizar, pues fue un placer. Espero que la pasen muy bien, cuídense mucho. Espero poderlos ver de manera presencial muy pronto. Hasta luego. Feliz fin de semana. Profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias por todo el conocimiento. Gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. Gracias, profe. Profe, una pregunta. Gracias, Tenemos profe. una actividad para el lunes, ¿esa la tenemos que realizar? ¿Una qué? Actividad en la plataforma que sale para el lunes. Pues el examen. Ah, ok, es que sale una actividad para hacer, para realizar. Ah, voy a revisar porque no, solamente para hoy, para este fin de semana, solamente estaba el examen. Voy a revisar y se los haré saber. Muchas gracias, profe. Feliz Gracias, fin de profe. semana y muchas gracias por todo. Bueno, que les vaya muy bien. Felicidades y éxitos para todos. Ah, feliz Navidad y feliz año, sí señor. Feliz Navidad para todos y feliz año. Felices fiestas, profe. Que esté bien, que la pase bien. Muchas gracias, profe, por todo. Gracias a todos.